Ok, entonces, dando secuencia, esta charla es sobre criterios de elección de abordaje quirúrgico. Me pidieron para comparar las abordajes posteriores solas, instrumentación sola con las diferentes técnicas de artrodesis posterolaterales e intersomáticas por vía anterior, lateral, oblicuo anterior y posterolaterales. Ok, gracias. Entonces, la descompresión, instrumentación y un tipo de artrodesis es algo que la cirugía de columna con instrumentación tiene como objetivo principal y como principios que deben ser seguidos. Cuando instrumentación sin artrodesis, casos muy específicos, especialmente en la cirugía de tumor, la cirugía de tumor paliativa, algunos casos específicos de fracturas, como por ejemplo las fracturas de tipo B3 en pacientes con espondilitis anquilosante, y algunos tipos también, las fracturas de explosiones tipo A4 con los pins de Schanz percutâneos. Entonces son situaciones muy específicas, como ese niño de 16 años, con una metástasis de osteosarcoma, con endoprótesis infectada. Entonces, en estos casos, instrumentación sola, sin artrodesis, por conta de casos bastante específicos, sería más adecuada. Cuando artrodesis posterolateral? Artrodesis posterolateral es la artrodesis clásica, uno se puede obtener artrodesis bastante sólidas por el espacio intertransverso, o la colocación de injerto intertransverso con instrumentación, o mismo sola, sin instrumentación, pero las ventajas de la artrodesis intersomática son porque el injerto en compresión se fusiona en tasas más grandes, no hay necesidad de una exposición tan amplia hasta la punta de los procesos transversos, la movilidad es menor, no se tiene preocupación o disminuye la preocupación de cifosis del segmento que frecuentemente ocurre cuando haces solamente artrodesis posterolateral. Entonces, la artrodesis intersomática es hoy por hoy el gold standard en términos de artrodesis. Ese puede ser hecha por vía posterior clásica, por vía anterior, por vía posterolateral o transforaminal, por vía extremo lateral y hasta por vía oblicuo anterior. Hay un desarrollo natural entre la cirugía abierta y mini-invasiva de las técnicas clásicas de artrodesis transforaminal, de mini-ALIF, de artrodesis antero-posterior, de MIS-PLIF y de extremo lateral, con desarrollo en los últimos 30 años. Cuando comparados PLIF y el TLIF, el PLIF está disminuyendo el número de indicaciones, el TLIF se tornó la forma más popular de hacer artrodesis por vía posterior. ¿Y por qué? Porque la morbilidad asociada con el PLIF es más grande que con el TLIF. Los estudios demuestran esto. Que el TLIF tiene menos dorotomías accidentales, pero de una forma general no hay diferencias en términos de satisfacción de los pacientes, pérdida sanguínea, lesiones nerviosas, infecciones o tasas de fusión. Como decimos en la otra charla, el MIS-TLIF es posible hacer una decisión discal, obtener una fusión sólida y hay la posibilidad de hacer una descompresión directa de los elementos neurales cuando necesarios. Hay también, con el desarrollo de técnicas más modernas, introducción de cajas más adecuadas, colocación y liberación de las facetas contralaterales, de mantenernos los parámetros espinopélvicos que son muy importantes. Pero cuando vemos un caso, cuando hoy veo un caso que he hecho 10 años atrás, o que me contesta, o que me molesta, es que este paciente me parece que no obteve un realinhamento ou uma manutenção da lordose segmentária adequada. Mesmo com as técnicas modernas, como discutimos antes, que essa é uma preocupação muito importante para nós. Então, as técnicas posteriores, minha preocupação é em termos de balance sagital, de alinhamento sagital. Sabemos que, quando comparada as técnicas, este foi o trabalho que mencionaram numa pergunta mais cedo, comparando os parâmetros de alinhamento sagital, quando o TLIF mini-invasivo e XLIF, que ganhou o melhor prêmio para a Latinoamérica em Global Spine, e quando vimos que
entre los grupos, la capacidad de manutención del MIS TLIF es ok, pero la capacidad de restauración no es adecuada por las técnicas posteriores. Y cuando observado para L4 e L5, um acréscimo de lordoses em promédio de 5,1 graus, se pode obter com as técnicas laterais, enquanto que com o MIS TLIF há decréscimo de 0,2 graus. Então, o MIS TLIF é uma técnica que se pode manter o alinhamento prévio, pero não restaurar em promédio para na maioria dos casos. Nossa preocupação com o alinhamento do paciente, porque isto vai a levar, mesmo em casos de 1 e 2 níveis de enfermidades degenerativas comuns, se pode levar a um desalinhamento e um imbalance deste paciente, como nós vemos em casos clínicos. E quando isso não é respeitado, quando o alinhamento não é respeitado, o paciente está com balance inadequado, isso realmente pode se tornar um problema muito importante para ser solucionado por nós outros. ¿Por quê? Porque a lordose lumbar tem como seu princípio, como sua fundação, o espaço L4-S1. A lordose entre L4 e S1 representa 2/3 da lordose lumbar completa. Então, quando penso hoje em instrumentar um paciente a nível 5.1, eu penso que tenho uma oportunidade única de restaurar esse alinhamento e prevenir enfermidade adyacente para o resto da vida deste paciente, e que se pode ser realmente um problema muito importante de difícil solução para o futuro. Quando vemos, com o trabalho de Frank Schwab, demonstrando as causas de imbalance sagital, vemos que as causas degenerativas, por supuesto, são causas importantes, mas as causas iatrogênicas causam a maioria dos casos junto com as causas degenerativas. E os parâmetros espinopélvicos sempre devem ser recordados. Então, não há como fazermos uma discussão de um caso sem sabermos exatamente quantos graus de incidência pélvica esse paciente tem, quanto é sua lordose lumbar, especialmente o pelvic tilt, que é um dos parâmetros radiográficos mais importantes para sabermos o outcome, a melhoria do paciente em pós-operatório. Atualmente, utilizamos, como Berrano e Lamartina publicaram, a regra muito clara de manter a lordose lumbar hasta ou pelo menos 10 graus arriba da incidência pélvica, com uma forma simples, sencilla de recordarmos o quanto é importante restabelecer a lordose lumbar nesses pacientes. Pero o nível de imbalance se vai cambiar em cada caso. Se tem um paciente com uma incidência pélvica pequena, não se deve preocupar tanto em restabelecimento da lordose, pero mantendo hasta 10 graus arriba da incidência pélvica. As técnicas anteriores, que, segundo a Sociedade Americana de Columna, dirigem todas as técnicas que vão por um espaço retroperitoneal. A LIF, lateral LIF ou LIF, são as técnicas anteriores. Tem uma capacidade mais grande de obter restauração do alinhamento da lordose segmentária, como diversos estudos têm demonstrado. Especialmente, nossos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de 1 e 2 níveis, quando se está alinhado em pré-operatório, muitas vezes com uma instrumentação inadequada, se pode se tornar compensado em pós-operatório e ser mais propenso a desenvolver enfermidade adyacente, por exemplo. Pero pior, pacientes compensados em pré-operatório, que não são adequadamente avaliados, se podem tornar descompensados em pós-operatório, mesmo em enfermidades degenerativas de 1 e 2 níveis. El ALIF é como a lordose lumbar é mais importante no segmento 5.1, el ALIF é a técnica mais adequada para restabelecer. ¿Por quê? Porque a ressecção do ligamento longitudinal anterior, uma disectomia que é muito ampla, e a colocação de cajas que se podem ser hiperlordóticas como cajas convencionais. Essa é uma caja nacional de Brasil, 20 graus, e onde se pode fazer a redução adequada da espondilolistesis, a descompressão indirecta, o estabelecimento de um bom leito de artrodesis, pero
a certeza do restabelecimento da lordose segmentária. Um outro caso, um paciente jogador de voleibol profissional, por ALIF, e que tinha um desbalance visível em pré-operatório, que se recuperou totalmente após o operatório com ALIF e tornillos percutâneos. Há também a possibilidade de utilizar cajas mais modernas, hiperlordóticas, que se vai obter hasta 20 a 25 graus por nível de instrumentação com esta liberação anterior mais ampla. Finalmente, vamos falar sobre a técnica lateral, uma preferência para níveis que não 5-1 para restabelecimento de la lordose segmentária. Então, o lateral lift, o X-lift, é a única via de acesso que se respeita a todos os ligamentos do segmento lumbar móvel e se põe em uma caja que é bastante ancha, bastante larga e que se pode ter bastante área de injerto e que se vai assentar sobre o anillo cortical, dando mais estabilidade para a construção. E que não há dúvidas que a preparação, a quantidade de disco que se retira por uma disectomia muito ampla de 10, 12 minutos de preparação é muito mais adequada do que por as técnicas posteriores. Exemplo de utilização disso na espondilolistesis grado 2, com colapso discal completo, degenerativo em uma paciente de 68 anos, osteoporótica. Se vê aqui ar dentro do disco, que é um sinal muito importante de movimento nesse segmento. Então, a instrumentação que se hace a colocação da caja lateral, instrumentação posterior percutânea por via lateral, utilização de neuromonitoreo para garantizar a segurança da abordagem lateral, especialmente ao nível 4-5, e uno se pode ver como a descompressão indirecta para casos de enfermidade degenerativa, especialmente a espondilolistesis degenerativa, é muito adequada junto com o estabelecimento da lordose segmentária neste nível. Claro que se tem preocupação quanto à anatomia neurológica para as abordagens laterais, mas é um capítulo à parte nesta charla, pero tendremos mecanismos, instrumentos hoje para utilizarmos para evitar as lesões musculares, as lesões neurais. Desculpa. Eu tive a oportunidade de escrever o capítulo de avaliação radiológica, quando utilizando a via de acesso lateral para o librito de X-lift. He publicado em European Spine Journal minha tese de doutorado sobre esta anatomia, que é muito interessante, muito relevante e que deve ser de conhecimento de cada cirurgião de coluna dedicado a ser a cirurgia por via lateral. Uma outra pergunta muito frequente é a capacidade de fazer descompressão indirecta, como naquele caso que demonstrei. Outro caso, paciente de 80 anos, feminino, com uma escoliose degenerativa leve, sem problemas com o balance sagital, pero com múltiplos níveis de canal estreito, conduto estreito, e com 3 níveis de abordagem lateral, instrumentação percutânea, uno se pode ver a capacidade de restauração por ligamento táxia e da descompressão, da qualidade da descompressão indirecta que uno se pode obter com essas cajas laterais e com o princípio do ligamento táxia. Aqui os cortes axiais. Há efeitos colaterais, especialmente quando uno começa a trabalhar dentro das pessoas, se deve ser bastante delicado e rápido em sua abordagem para evitar hematoma das pessoas, evitar um trauma, pero sintomas esperados são 8 a 10% de fraqueza das pessoas que se passam em poucos dias, coisa de poucos dias, 3 a 5% de alguma parestésia, que habitualmente também se passa, pero o dolor de desestesia é muito rara, estando o nível de novos déficits neurológicos totalmente comparáveis às outras técnicas. Aqui no outro exemplo, como associação de técnicas minivasivas, se pode fazer casos mais avançados em pacientes com problemas múltiples, paciente com múltiplos níveis de enfermidade degenerativa, uma escoliose degenerativa muito leve e
solamente compensado por via su plano sagital, e que há planejamento pré-operatório de o que hacerlo, vários níveis de instrumentação de abordagem lateral, transpsoas, TLIF mini-invasivo 25.1, instrumentação percutânea, e o paciente se pode manter ou restaurar seu alinhamento, fazer a descompressão indirecta de múltiplos níveis, e mantendo, portanto, os objetivos a serem alcançados. Por último, vou falar pouco sobre uma técnica avançada de restabelecimento do alinhamento que se pode substituir o PSO, as osteotomias de 3 colunas posteriores, que é o ACR, que é nada mais que fazer uma ressecção do ligamento longitudinal anterior e alongamento da coluna anterior, ao invés de fazer encurtamento da coluna posterior. Esse é o primeiro caso, o caso clássico publicado por Dr. Akibarnia, que foi o primeiro caso de ACR feito em 2005 e que demonstra a capacidade desta técnica de restabelecer a lordose segmentária e restabelecimento da lordose global em pacientes com desalinhamento importante. É demonstrado e publicado que são comparáveis os grados obtenidos, mesmo com as osteotomias PSO, pero com menor sangrado e menor tempo quirúrgico. Aqui a técnica que depois de fazer a abordagem lateral, a dissectomia lateral, se identifica o ligamento longitudinal anterior para hacer sua liberação e a colocação de cajas hiperlordóticas hasta 30 graus com a possibilidade de fazer a obtenção de realinhamento, como nessa paciente, submetido a artrodese exposta lateral, 4.1, sólida, com enfermidade adyacente, pero desalineada, pré-operatório. E como com a técnica de ACR, a colocação de uma caja de 20 graus, se pode restabelecer o alinhamento completo com solamente nível de instrumentação com mínima mobilidade, quando comparado especialmente às osteotomias de 3 colunas. E sou representante para a Latinoamérica de uma sociedade, que é a Sociedade de Acesso Lateral, SOLAS, e que tem mais de 300 artigos peer-reviewed nos últimos 5 anos e muitas publicações que estão chegando a todo o tempo, demonstrando a efetividade deste tipo de abordagem. Por último, rapidamente, falar sobre uma técnica que está começando, que é o LIF. Aqui uma utilização que é feita em caso de uma pseudartrose 4 ou 5 para corpectomia em uma paciente, pero se deve relembrar que é uma técnica nova, é que há complicações, principalmente vasculares, que estão sendo publicadas recentemente e que não está livre de complicações que, neste primeiro momento, são superiores em termos de complicações que as técnicas laterais, que têm uma taxa de complicação bastante baixa. Muitas graças. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Doctor, una pregunta con respecto al XLIF. ¿Ha tenido subsidencia? ¿Con TLIF o con XLIF? XLIF. TLIF, sim. Mira, el TLIF, la caja queda como en la parte más central del disco, o, hoy por hoy, prefiero colocarla en la parte más anterior, que quedará também acostado no anilho cortical anterior. Pero a taxa de subsidência do TLIF é claramente superior à das técnicas anteriores laterais, especialmente o XLIF. Há trabalhos que demonstram 22% de subsidência com TLIF. Pero, quando ocorre uma subsidência em TLIF, a consequência não é tão grave. Por quê? Ocorre afundamento correspondente a uma caja de 11 milímetros, de 25 milímetros de comprimento e 11 de anchura, certo? É totalmente diferente quando ocorre subsidência, uma caja de ALIF,
con una caja de X-Leaf que tiene 55 por 22 milímetros, que es una verdadera fractura vertebral. Entonces, mismo teniendo en el T-Leaf una tasa de subsidencia más alta que los laterales, yo no pienso que son comparables, porque son técnicas, no son comparables, y la consecuencia de la subsidencia tampoco. Hola. Consulta. En todos los casos que usted mostró, va artrodesado por vía posterior, lo acompañado con una artrosis posterior con reducción de tornillo, con estabilización posterior. ¿En qué casos o siempre usa o en qué casos no usa instrumentación posterior? Instrumentación posterior. Gracias por la pregunta, yo pienso que es muy importante. Mira, el desarrollo del X-Leaf, todos saben que fue hecho en Brasil. Dr. Pimenta enseñó a las personas por mucho tiempo a hacerlo standalone. Especialmente en Brasil, nosotros tuvimos bastante dificultad para mostrar a las personas que las cajas standalone no son reglas, son en verdad casos muy, muy específicos. La regla es instrumentar. Entonces, una caja de X-Leaf standalone, claro, tiene más estabilidad que una caja de posterior, de T-Leaf o de Plief standalone, que uno no se usa jamás. Pero nosotros podemos utilizar esta ventaja biomecánica de las cajas laterales, por ejemplo, para instrumentar con tornillos unilaterales. Entonces, si tengo yo hoy un caso de una enfermedad degenerativa 4-5, el paciente no tiene espondilolistesis, y que pongo una caja de 22 milímetros de anchura, no hay necesidad de poner 4 tornillos. Yo solo coloco 2, por ejemplo. Casos de standalone que a mí me gusta. Niveles más altos, como L3, L4 o L2, L3, después de una fusión previa. Entonces, para esses casos, eu utilizo cajas de 26 milímetros. Este é o tópico de minha charla de manhã, que será enfermedade adyacente. Então, utilizo cajas muito anchas, de 26 milímetros, porque biomecanicamente são comparáveis a um T-Leaf com 4 tornillos. Então, a decisão deve ser basada em los estudios biomecânicos. Então, eu penso que quando hago cajas posteriores, sempre com tornillos bilaterais. Quando hago a Leaf, se o paciente tem uma enfermidade solamente 5-1, as cajas modernas com 4 tornillos e não há inestabilidade, ok para standalone. Standalone para lateral, enfermidades degenerativas de um nível, paciente jovem, com hueso fuerte, e que há um nível que me permite poner cajas de 26 milímetros. Se pongo cajas de 22 milímetros, tornillos unilaterales, se o paciente tem espondilolistesis, osteoporosis, é mulher, anciana, fijação bilateral. Hola, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez del Instituto Dupuytren. Quisiera preguntarte, en los casos de pacientes operados con artrodesis posterolaterales hechas con flat back, que tenés que restituirle la lordosis, por ejemplo, con esta técnica de resección del ligamento vertebral común anterior, si previamente haces un retiro del instrumental posterior y osteotomías de la artrodesis posterolateral ya hecha y luego vas a la vía anterior. ¿Cómo es tu estrategia en estos casos? Outra excelente pergunta a alto nível. É uma oportunidade, todas as vezes que tendremos um disco móvel, de fazer a técnica de ACR, de Anterior Column Realignment, para obter a restauração de la lordosis. Pero, se nós temos, por exemplo, uma pseudoartrosis, eu me vou para anterior directo, ou se há osteólisis alrededor de los tornillos, não me preocupo em sacarlos antes. Me vou anterior, vou fazer a liberação do ligamento longitudinal anterior e vou obter a mesma distração que uma coluna não instrumentada.
Pero si tengo una tomografía computadorizada o radiografías que me demuestran que la fusión posterolateral está sólida, entonces debo ir a posterior, realizar las estotomías de Smith-Peterson, después de una columna que tiene una fusión posterior sólida, obtener esa movilización para después ir anterior. Entonces tendremos que hacer posterior, anterior y posterior. Pero créeme, hacer pequeñas abordajes o abordajes menos mórbidas por posterior, anterior y posterior, el paciente quedará mejor que con una osteotomía posterior, especialmente la subtracción pedicular. Es muy importante lembrarnos que tudo que o cirurgião é capaz de fazer nem sempre é o melhor para o paciente. Nos últimos anos, temos visto falarmos sobre PSOs como cirurgias muito sencillas. Não são cirurgias mórbidas que têm taxas de complicações mais grandes que 60%. Há estudos que demonstram 100% de complicações, desde as maiores hasta as menores. Quando vimos pessoas, autoridades como Lawrence Lenke, dizendo que só hace PSO hoje em casos de fusões sólidas, que não há outra alternativa de hacerlo, é porque, mesmo em manos muito experientes, de cirujanos de deformidade reconhecidos mundialmente, as taxas de complicações são muito altas. Totalmente de acuerdo. Creo que el PCO es muy demandante, con mucha morbimortalidad. Por eso me interesó mucho tu presentación y quería hacerte otra pregunta basada en la cantidad. ¿Cómo manejas la cantidad de grados con respecto a las cajas lordóticas que necesitas para poner el paciente en balance? Ótimo. Todo se empieza con el planeamiento. Entonces, hay softwares hoy que cualquier uno de nosotros se puede obtener gratuitamente, que se va a hacer el planeamiento. Entonces, vamos a llegar al delta que necesitamos de lordosis lumbar. Entonces, una condición hipotética. El paciente tiene una fusión previa, L4-S1, e tiene 30 grados de lordosis lumbar com uma incidência pélvica de 50. Idealmente, eu necessito de ganhar 30 grados, porque quero minha lordosis lumbar 10 grados mais que a incidência pélvica. Ok, não obtuve, al final, obtuve 23. Ok, esse paciente quedará balanceado. Pero, se eu considero, não, 50 está bueno, e consigo 43, o paciente quedará menos do que o propósito. Então, tudo empieza com o planeamento preoperatório. E se tenho 30 grados para obter, tenho, por exemplo, duas opções. Para ganhar 30 grados com um ACR, tenho que poner uma caja de 30 grados e fazer osteotomias de liberação de Smith-Pitts ou pontes, osteotomies, na parte posterior. Porque desta forma conseguirei os 30 grados de la caja. De outra forma, não conseguirei la mitad. Se não hace a liberação posterior, o ganho promédio é por la mitad, por exemplo, 15 grados. Se o paciente tem os níveis arriba totalmente sanos, me vou tentar ser mais agressivo e obter isto só em L3, L4. Pero se o paciente tem, e a maioria dos pacientes com enfermidades tão complexas como estas, normalmente tem doenças, enfermidades de múltiplos níveis, me puedo, por exemplo, utilizar uma caja de 20 grados em 3-4 e uma de 10 grados em 2-3, fazendo liberações pequenas posteriores, menos mórbidas, e obtendo como um restabelecimento mais harmonioso da lordosis lumbar. Isso é importante e é outro ponto que deve ser considerado. Não fazer a correção, especialmente na coluna lumbar alta, L2, L1, de toda a lordosis necessária. Então, se uno pode dividir por diferentes segmentos, o ganho seria melhor para o paciente em geral.
Bueno, les decía, son unos cuantos casos, vamos a ver cuántos podemos llegar a ver. Y el primer caso es una paciente femenina, tenía como antecedente una cirugía de columna lumbosacra, como dice la diapositiva, estaba muy dolorida. La cirugía había sido hecha aproximadamente 1 año y medio atrás, claudicaba la marcha, tenía dolor casi permanente. Así llegó al consultorio con estas radiografías iniciales de la vista anteroposterior y la vista lateral. Esta era, bueno, las radiografías, un espinograma para tener algunas consideraciones respecto del índice pelviano, el pelvic tilt, la inclinación sacra. Estas radiografías confirmaban un poco la pseudoartrosis y el aflojamiento, que principalmente estaba a nivel de los tornillos sacros, que eran uno de los principales causales de dolor. Esta era una resonancia magnética donde se veían distintos grados de discopatías, según la clasificación de Firman, pero bueno, básicamente 3 de esos discos ya estaban instrumentados. Una imagen de tomografía para agregar más datos y sobre todo en este caso ver un dato importante que es la mega transversa del lado izquierdo del L5. En principio, entonces, mi diagnóstico, esta diapositiva busca resumir un poco lo que para mí era el diagnóstico, que estábamos frente a una pseudoartrosis con aflojamiento de implante, a lo cual se suma un síndrome del segmento adyacente. Conducto estrecho podemos discutirlo un poco más, un poco menos. Estaba levemente desbalanceada desde el punto de vista sagital y por eso lo de mixto en realidad creo que sí, que es una patología mixta en donde la enferma presenta varios de estos diagnósticos todos juntos. Bueno, y acá paro y me detengo un minuto para escuchar al panel. Alguna opinión, si quieren vuelvo para atrás, volvemos a ver alguna imagen o si empezamos a evaluar cómo podríamos resolver el caso de esta señora. Ángel. Básicamente hay 2 problemas en este paciente. Uno tiene un Bartolozzi síndrome, lo podés ver con la transversa. Sí. Esos andan bastante mal siempre. Cuando haces una fusión solamente hasta el sacro. O sea que, como vamos a hablar después, lo primero que tenés que hacer en este paciente es tratar eso, porque le va a dar dolor. No sabe de dónde el dolor viene, pero siempre que veo ese problema, le dedico mucho más tiempo, porque no importa lo que hagas, siempre vas a tener dolor y nunca vas a saber de dónde viene. Tiene una pseudoartrosis, o sea que tenés que ir, básicamente necesitas un mejor tratamiento de la base del problema. Primero tenés que ir ilíaco, ya casi seguro. Esos tornillos están flojos, hay que volver a hacerlo. La forma que tenés para solucionar esto, los tornillos de arriba no tiene nada anterior hecho este caso, ¿no es cierto? No, ni anterior, no están accedidos los discos por ninguna vía, están todos vírgenes. ¿Y tiene la laminectomía previa? Sí, okay. Tiene una laminectomía en la parte, ¿ves? Ahí la vemos, sí, una laminectomía amplia desde el lumbar 3 hasta abajo casi. Lo puedo encarar de varias formas. Yo personalmente en estos casos que voy a hacer revisión prefiero hacer vía anterior, Ali, ¿okay? Extenderlo por supuesto hasta la pelvis, eso seguro. No hay ninguna posibilidad de hacer, esto ya está flojo, probablemente una pseudoartrosis. Trato de hacerlo por adelante. El que prefiere, como yo siempre digo, poder hacer lo que mejor anda en tus manos. Si me decís que podés hacer TLIF múltiple level, está bien para mí. En estos casos prefiero hacerlo un poco por anterior. La lordosis no es mala. No. En absoluto. Y la pelvic incidence, lo vi que era más o menos 50 y pico, ¿no es cierto? Tampoco era terriblemente mala. Sí, básicamente haría una revisión en este caso, iría para abajo, por supuesto, y suplementaría adelante los niveles que no están. ¿La tomografía muestra, hay fusión arriba, en los niveles de arriba? Fusión tampoco, ¿no? No. No hay fusión a ningún nivel. No, apenas vemos un poquito de injerto ahí entre las transversas de L3-4, pero no gran cosa. ¿Qué edad tiene? 51. Es joven. El tema es si vas a un nivel más para arriba, el dolor es más que nada lumbar.
¿Tiene lumbalgia? Sí, básicamente es lumbar y con claudicación. Este es el cuadro clínico de ella, sí. Sí, tiene lumbalgia, claudicación. Tiene los forámenes que están bastante comprimidos, que ese es el problema. Por eso normalmente la fusión posterior, cuando tenés el foramen tan chico, tenés que darle un espacio adelante. Por eso haría múltiple. En este caso, en mis manos, abrir el foramen es mucho mejor por el lado anterior. Trataría de hacer un múltiple level LIF, extenderla para abajo para la pelvis por seguro. La radiografía con flexión extensión te da inestable el L2, L3. Sí. Si es inestable el L2, L3 tenés que extenderlo por lo menos un nivel. Sí, si el L2, L3 está moviendo. Pipo, ¿qué opinas? Acá la pregunta es no lo mismo, sino ¿cómo abordarías L2, L3, L3, L4, L4, L5? Doctor Carioli. Ya hay que revisar eso. Creo que el gesto por vía anterior le daría un poquito más de estabilidad, le aseguraría un poquito la fusión y extendería un segmento para arriba. Y al ilíaco también, creo que también. Sí. Federico, ¿cómo abordarías L2-3? En caso de que dedujéramos que tenemos... Sí. Yo, bueno, estoy de acuerdo con el plan y L2, L3 estaba pensando eso, si hacerlo por ex-leaf, directa por vía lateral, digamos. Y no, porque no creo que me dé para poner una leaf ahí, obviamente. Entonces lo haría por vía percutánea lateral. Ricardo, ¿cuál es el límite anterior casi para vos para hacer ALIF? Y en realidad depende mucho de la contextura de la paciente. Si es una paciente delgada, en general tienen una renal larga y podés levantar un poco el riñón y poner 4 cajas por adelante. Es una cirugía interesante, son 4 niveles. Pero en una paciente delgada podría ser viable. 3 cajas seguro. Las 3 de abajo las podés poner por vía anterior, tenés una buena ligamentotaxia. No generaría más lordosis que la que ya tiene, le pondría las cajas que entren en lugar, haría 2 tiempos de cirugía, no haría 3. Ponés 3 ALIF por delante. Y si la renal te molesta, bueno, siempre existe la posibilidad de poner al paciente de costado y hacer una mini invasiva con ex-leaf, coincido con... Lucas, en caso de que hiciéramos esto, ¿vos harías un tiempo de retiro anterior y después harías los ALIF o harías directamente los ALIF primero y después una vía posterior? Mira, 2 preguntitas estarían bien cortas. Si en los axiales de tomografía realmente el injerto que aparece ahí intertransverso es poco significativo, o sea, no es de fusión. Nada. Ok, entonces eso por ahí ayuda también un poco a decidir la vía. Y lo otro, sí, a tu parecer pesa más la claudicación, o sea, es una cuestión de canal clínicamente. Lo peor que tiene esta mujer es la lumbalgia. Era una lumbalgia permanente que es a la que le irradiaba, por eso tenía una irradiación difusa. No tiene un dolor de raíz comprimida, sino una irradiación difusa hacia ambos miembros inferiores y con un dolor lumbar de 8 en 10. O sea, y con el dolor de que no puede girar, que no puede dormir, no pasa nada. Claro, es cuestión muy mecánica. Queda bien claro que la descompresión anterior es bien central, no tiene espinosa, volaron todo. Sí. El problema es bien foraminal y pasa eso, ¿no? El colapso discal lleva a la estenosis del foramen. En mis manos yo haría 2 cosas. Primero, la parte posterior, sacar todo atrás. L3, L4, un TRIF, un transforaminal. Podría ir un nivel más arriba, L2, L3. 3-4 TLIF. Sí. Bien. Transforaminal. A esa altura el disco es medianamente más bien fácil de lograr una buena distracción y lograr indirectamente, aunque pueda hacerse la foraminotomía, una apertura del foramen. El resto pensaría un poco en solucionarlo también vía posterior, pero sí o sí haría una cuestión anterior, el 4, L5 y el 5 y 1, una LIF, definitivamente. ¿Y el segundo lo dejarías así? ¿Perdón? El segundo espacio, L2-3. El L2-3, si tuviese que hacerlo, creo que... ¿Puedo ver la reso? Te muestro esa imagen dinámica y esa es la resonancia. El disco se lo ve bastante bueno. Sí, se ve bastante bien. Creo que queda... Sí. Pero está inestable. Sí. Para mí está inestable en la dinámica. Hace una retrolistesis que se aumenta en la extensión. ¿Se puede hacer 360 o posterior solo? De acuerdo? Posterior solo. Yo creo que a mí me daría para hacerlo posterior solo. Ese solo disco creo que con la... Federico, ¿querés preguntar algo o agregar algo? Sí, yo quería agregar,
Si tomar ilíaco o no, sería la duda que tengo. Mauricio, vos que creo querés... que no hay sufrimiento del quinto espacio no sufrido, el disco está indemne, no hay sufrimiento tampoco en la mega transversa. Vos no tomarías ilíaco. No creo que tomaría ilíaco. No tomarías ilíaco. No. Mauricio, ¿querés agregar algo? ¿Alguna pregunta? Yo sí tomaría ilíaco. Iría hasta el ilíaco, me parece, por adelante, combinar vía anterior, vía posterior, pero tomando ilíaco. Y yo tengo una pregunta, también sería para discutir cuántas vías le hacemos, si posterior, anterior, posterior. Acá lo tenemos. Retiro de implante, reinstrumentación, vía posterior, vía anterior, vía L-LIF, mixtas, niveles de fusión. L2, AS1, opción a pelvis, o T12, nos vamos todavía más arriba. ¿Y cuántas vías? Dos vías. Coincidiendo con Cristiano por la lordosis que tiene, si tuviera un flat, sí haría... yo que soy el que tengo las vías anteriores, lucharías para poder poner una caja, pero teniendo esta apertura y con la altura buena de los discos, puedes empezar por adelante y después terminar la cirugía en un segundo tiempo. Y yendo por adelante, ¿están seguros de que se abre bien ese disco? Por más que tienen los por el halo que tienen los anillos. Yo he hecho, cuando empecé a hacer vía anterior los abordajes a la gente de la Argelich hace ya 10 años para los discos, los cage, no los discos, notaban, ellos empezaban por vía posterior y después empezaban a poner los... Felipe. El paciente recién puesto el tornillo por vía pedicular posterior con una aplicación adecuada. Lo dábamos vuelta al paciente. Vos cuando metés la COP para hacer la disectomía tenía movilidad, con el disco recién puesto. Con este halo entonces, seguro que tiene movilidad. Pero tiene 1 año y pico de operado, ¿no? Este paciente. 1 año y medio aproximadamente tenía operada. Por eso quizás yo me aseguraría aflojar primero atrás, voy adelante y después voy atrás. En 3 tiempos. Creo que se puede. Sí, claro, Felipe. Exacto. Es un disco que por resonancia está absolutamente normal. Es decir, lo que uno piensa en este tipo de pacientes, que de hacer una política de un ALIF sería solamente L4 o L5, y lo complementaría con 2 XLIF, L2, L3, L3, L4. Obviamente iría a la pelvis, pero el quinto disco es un disco que no hay que tocar. Es un disco absolutamente primitivo por debajo de una vértebra hemisacralizada. Pero se mueve. En las radiografías tuyas... Poner la radiografía con la flecha. Es un disco sano. Sí, claro, pero yo considero que... Lo que pasa es que se mueve arriba, pero es un disco absolutamente sano. Y el segundo disco, después de los trabajos de Lewec de Francia, es claramente un disco compensador. Es una apertura de un disco compensador a un problema por debajo de la columna que no está bien alineada. Creo que en este paciente colocar una LIF L5S1 es una cosa que está totalmente contraindicada, iría al ilíaco. Haría un primer tiempo de retiro del material absoluto, después pondría L3, L4, L4, L5, perdón, por ALIF y L3, L4 y L2, L3 por XLIF y después me iría por la vía posterior y reharía la lordosis de la paciente. Pero jamás intentaría poner un ALIF a un quinto disco hemisacralizado sano. Bien, yo consideré que no estaba, que si bien el disco se lo veía bien, era un disco bastante común de ver cuando está por arriba de una vértebra transicional, pero móvil. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta, a fin de entender un poquito el diagnóstico. ¿Esta paciente, ¿sabés si en algún momento estuvo sin dolor? Si después de la primera cirugía estuvo sin dolor. Yo interpreto el cuadro, sí, estuvo un poco tiempo sin dolor y yo lo interpreto como que rápidamente, cuando comenzó con el aflojamiento de implantes, comienza con dolor. Yo lo considero básicamente un cuadro más de insuficiencia mecánica. Sí. Vamos, así tenemos tiempo de ver otro. ¿Querés agregar algo más? Sí, si el planteo va a ser sacar primero el instrumental posterior, esa 4-5 es marginal a la cresta. Podría ser todo por XLIF, no iría a poner una LIF por delante con el riesgo vascular. Es otra alternativa. Haciendo radioscopía de control, la cresta ligeramente se moviliza, estás marginal y puedes poner todos XLIF y no tener que ir a hacer una doble vía anterior y lateral. Sería una buena alternativa, siguiendo el principio de no poner 5-1, como dijo Macaño recién. Bueno, como se interpretó fue que en realidad el quinto disco era móvil, también estaba pseudoartrósico, el cuarto también, el tercero también y una inestabilidad. Por eso es que el cuadro era mixto, yo lo interpreté de esta manera, con una pseudoartrosis y aflojamiento del implante, a lo que se había sumado una adición del espacio de arriba.
y por eso que sin hacer abordaje primero o posterior, hicimos abordaje anterior directamente y se colocaron 4 ALIF en L5S1, 4-5, 3-4 y 2-3, permitiéndonos la arteria renal llegar hasta el segundo espacio lumbar por vía anterior. Fueron suficientemente móvil como para poder colocar estos dispositivos anteriores y seguidamente se hizo la vía posterior en el mismo día quirúrgico para lograr finalmente la fusión desde el lumbar 2 al sacro. Y como los tornillos sacros no me daban mucha confianza porque el orificio era ya bastante importante, opté también por hacer un complemento con tornillos ilíacos cortos, un poco buscando menor dolor del tornillo ilíaco en el postoperatorio, aunque esto todavía también es un tema de controversia. Hay gente que dice que duele lo mismo, sea largo o sea corto, pero bueno, un poco en este caso yo todavía estaba también con la idea de generar otro foco menos de dolor. Si quieren empezamos con otro caso, una paciente femenina, 60 años, con una escoliosis de 44 grados, con una gran disbalancia anteroposterior, también con disbalance sagital, con parámetros pélvicos no tan malos, y con un TPA también bastante, dentro de lo normal, no bastante aceptable, es un TPA normal para una mujer de 60 años. Con estas imágenes de resonancia magnéticas y las discopatías degenerativas múltiples en la parte lumbar baja, todos los discos lumbares con cambios degenerativos en mayor o menor grado, lumbociática y cruralgia derecha, claudicación, disbalance anteroposterior, disbalance sagital, laterolistesis. Como antecedente tenía una artrodesis del tobillo izquierdo. Y un poco entonces acá el plan de conducta también doy varias opciones: abordaje anterior, abordaje lateral, posterior, doble abordaje, triple abordaje. Y vuelvo un poquito para atrás y le pregunto, ahora empiezo al revés, empiezo por Reartes. Yo creo que a ver, poneme la resonancia. Es un paciente que yo, en principio, como tratamiento le haría una doble vía. Haría un refuerzo en los segmentos bajos con una LIF y haría una instrumentación posterior también tomando pelvis. Federico, ¿de dónde irías? ¿Querés ver el espinograma? ¿Querés ver...? No, está bien. Yo iría de T11 a pelvis, por vía posterior. Obviamente iría antes la vía anterior, como dijo el colega. Le pondría 2 al IF, L4, L5, L5, S1. Y después iría por vía posterior y con osteotomía de Smith-Petersen le haría recuperar el equilibrio sagital. ¿Harías todo por posterior? No. Hago 2 al IF anterior. 2 al IF anterior. L4, L5, L5, y después S1, todo atrás. Y después me voy a posterior y voy de T11 a pelvis y hago las osteotomías de Smith-Petersen. Lucas, ¿le sumarías algún ex-LIF? ¿Alguna vía lateral? No, personalmente no. Vamos a tener que tratar con un gran problema que es todo lo sagital y el desbalance axial que tiene. Pero creo que por vía posterior solamente se puede tratar. Todo posterior, los únicos gestos anteriores serían por transforminal L4, L5, L5, S1. Bien. Sí, Víctor. Las cajas hiperlordóticas por vía posterior, los dos PLIF hiperlordóticos por vía posterior, fundamentalmente en L5, S1, L4, L5, ¿no te convencen? ¿No tenés experiencia? Sí, puede ser. ¿Con PLIF decís hiperlordótico? Sí, puede ser también, es una alternativa. Justamente, es un poco el objetivo, ¿no? Decir cómo lo abordamos, cómo lo operamos, qué se optó en este caso. Sí, los soportes anteriores por ahí, sean TLIF en mi caso, que es lo que por ahí más uso, va también mucho de la mano del balance que logramos también con la pelvis. La pelvis está recontra oblicua. Por eso por ahí hay mucho de decisión intraoperatoria que se puede
puede cambiar y hacer que se pueda agregar por ahí un nivel más. Yo creo que por atrás se puede hacer. ¿Alguien iría también por atrás de la mesa, del panel? ¿Solo por atrás? Sí, yo también. Probaría con algún cubo por vía posterior también, el E5 segundo. Ángel. La pregunta es, ¿qué tan flexible es esa curva? Esa es mi pregunta. ¿Tenés, dinámicas no tengo. Ese es todo el problema acá. ¿Cómo corregir la pelvis? El balance sagital está totalmente flat, está plano, pero el problema grande acá es la curva lumbar, con una pelvis totalmente... No está mal la pelvis, ¿viste? No es tan malo. Por eso está mal en el plano anteroposterior, no en el balance sagital. Si es totalmente rígido... No, es flexible, es bastante flexible, pero bueno. Ese es el tema. Okay. Los niveles T10 a pelvis, T11, yo normalmente no paro a T11, voy a T10, pero sí, eso es seguro. Pero ¿qué haces al nivel de la curva? Ese es el problema. Si ¿Alguien haría algún X-Lift? ¿Le agregaría? X-Lift. Estaba con una yo pregunto. También, ¿no? Estaba con cruralgia, tenía. Sí. Y capaz que alguna descompresión indirecta, si puedo identificar el disco, se lo puedo hacer. Sí, yo pensándolo mejor al caso, creo que por ahí estaría bueno hacer X-Lift, porque me daría mucho más corrección de la escoliosis, que creo que el problema por ahí también tiene un gran desbalance coronal, quizás más difícil que el resolver el sagital, y creo que el X-Lift es mucho mejor que en este caso que la LIF. Por ahí me gustaría ahora, viéndolo con más tiempo. La pregunta mía de la rigidez es por lo siguiente. Si es bastante flexible, como vos decís, la corrección no necesitas agregarle nada. Todo lo que sea intersomático lo hace nada más que para tener un buen fundamento de la fusión para ir para arriba. Es la única razón, no para corregir. El X-Lift es totalmente una opción. Yo no lo hago, no tengo mucha experiencia con eso. Pero si es flexible, el tema acá es hacer una osteotomía o no para corregir la curva. O haces algo, si es flexible, lo podés hacer directamente posterior por maniobras comunes. No necesitas hacer absolutamente más nada a ese nivel. No me parece que sea tan flexible este paciente, un paciente de 60 años. Sí, más o menos. Esa curva no corre. Abajo era bastante durita, abajo era más dura. Si es bastante, tiene un APES, ¿cuánto? L4, L2, 5, 4, 3, 2, L2 el APEX. El punto es que le hace a ese nivel, pero si es flexible ahí, lo solucionás con un X-Lift, si no, tenés que hacer una osteotomía. ¿Cristiano? Te pregunto, ¿cuál grado de rotación tiene el ápice de la curva? También me gustaría de ver las inclinaciones laterales, para ver la flexión, pero mi pregunta ¿es una escoliosis de nuevo o es idiopática con degeneración? ¿Sabe? ¿Me dice? Porque también hay diferencias en términos de abordaje. ¿Por qué? Te digo por qué. Sí, no, está la escoliosis idiopática del adulto con degeneración. Habitualmente el ápice se poupa el ápice, la degeneración ocurre arriba y abajo. El ápice tiene mucha rotación y para poner cajas laterales uno se debe tener atención por cuenta de la médula, el cone medular que se queda por la concavidad, y solamente la impacción de las pruebas en la caja se va a tener respuesta al neuromonitoreo. Entonces, se fue una escoliosis idiopática del adulto. Con el ápice está preservado y que hay mucha rotación, no me gustaría hacer por cajas laterales en estos niveles. Son una precaución. Pero si hay si es una escoliosis degenerativa, de nuevo, totalmente degenerativa de múltiples niveles, ahí sí tenemos degeneración de cada nivel, mismo con la rotación, uno se puede obtener correcciones coronales muy satisfactorias por cajas laterales y dividiendo la corrección de la lordosis de forma armoniosa por toda la columna lumbar. Bueno, contesto un poco a ver la pregunta. Acá muchas veces se nos plantea esa duda, si estoy frente a una escoliosis degenerativa o una escoliosis idiopática, o sea, una escoliosis degenerativa de novo o una degenerativa secundaria o una idiopática. Perdón. Y acá tengo elementos Con respecto a eso, te iba a decir, esto no es una escoliosis idiopática, no es la evolución
Esto es una pelvis oblicua, sí, que el cuerpo va acomodando la columna y hace un fenómeno degenerativo. De ninguna manera esto es una escoliosis idiopática que ha evolucionado. Es una de novo a consecuencia de una severa oblicuidad pélvica. Yo considero exactamente lo mismo. Hay varios elementos para pensar que no es idiopática. Y hay quizás solamente un elemento para pensar que es idiopática, que son los grados puros. Porque las escoliosis degenerativas que llegan a 45 o 44 grados son mucho menos frecuentes. Pero tiene varias cosas para no pensar que es idiopática. Es lumbar, derecha, no izquierda, y acompañando... Que es idiopática, solo llamando atención. Exacto. Porque esa es una cuestión crucial para la identificación. Yo creo que sí, está muy relacionado con su oblicuidad de la pelvis y con su problema también del tobillo y demás. Seguimos, a ver si nos queda tiempo. Bueno, yo consideré en este caso que estaba frente a una curva bastante flexible y, como dijo el doctor Macaño, para mí era fundamental dar un buen soporte anterior porque iba a tener que hacer sí o sí una fusión larga. Iba a tener que ir hasta por lo menos dorsal 10, que fue hasta donde llegué, y entonces me interesaba mucho tener un buen soporte anterior. Y dije, bueno, y de paso aprovecho y si puedo hacer 3 ALIF y la corrijo también algo y corrijo un poco la laterolistesis, voy a lograr ayudar a lo que va a ser después el tiempo posterior y darle la corrección definitiva. Esto es una placa inicial tomada al poco tiempo, todavía es una radiografía corta, este fue el resultado, y al mes la paciente se le produce esta pequeña fractura de dorsal 10, cosa que solemos ver. Pero bueno, este fue el primer resultado. Esto fue el resultado inicial con el que quedamos muy conformes, la paciente estaba muy bien balanceada, al poco tiempo empieza con dolor y ahí nos planteamos qué conducta tomar con esta fractura de extremo justo sobre la última vértebra instrumentada. ¿Y a quién no le pregunté? No le pregunté al doctor Carrioli. ¿Qué le harías acá, Pipo? Bueno, primero... O si querés decir algo más de lo que hice, adelante. No, está bien, no. Habíamos convenido que podíamos resolverlo por vía posterior algunos. Sí, está bien. Totalmente. Esta es una complicación muchas veces frecuente. Bueno, obviamente en primera instancia siempre uno intenta un tratamiento ortopédico, corset, alguna que otra sesión de fisiatría. Y si eventualmente no mejora el dolor, hay que ir a instrumentar hasta arriba. Por vía posterior, ¿no? Bien. Bueno, la paciente en realidad quedó bastante conforme y esto fue tratado de forma incruenta. No le hice absolutamente nada a esa pequeña fractura dorsal 10. La tratamos con un corsé, con analgésico, la esperamos y este es el resultado al año de esta enferma que la verdad quedó muy conforme con el resultado. La curva a nivel lumbar era bastante flexible y fue muy manejable por vía posterior, Ángel, como sospechábamos. Y con el trabajo con los ALIF nos permitió mejorar mucho la relación entre la columna lumbar baja y la oblicuidad pelviana. Pero bueno, acá tenemos otro caso, se nos va acabando el tiempo, en donde se parece un poco al anterior y se plantea la misma disyuntiva. Y acá decimos, bueno, y al otro le hicimos todo por vía, le hicimos adelante y le hicimos vía posterior, y esta paciente, con esta lumbalgia, con esta ciática izquierda, claudicación, etcétera, terminé resolviéndola solo por vía posterior. También con un buen resultado, que era un poco lo que hablábamos antes. Si vos me preguntabas, Víctor, sobre el tema de los PLIF, bueno, esta paciente fue tratada con PLIF asimétricos. Fue tratada con PLIF asimétricos que me permitieron trabajar e ir levantando las zonas de concavidad. PLIF asimétrico sobre la concavidad. Es colocar casi por la vía de TLIF, pero en vez de que el PLIF se oblicúe, lo coloco derecho. Exactamente. Si quieren vuelvo para atrás con este caso y si no paso al siguiente. Este un poco vino porque es para mostrar que sí, que tranquilamente esto se puede hacer también con funciones terminando en dorsal 10 desde posterior. Una enferma de 73 años, esta tenía un antecedente de reemplazo doble de cadera, una escoliosis del adulto, conducto estrecho. Tenía una cirugía en 2007, esta sí la hice yo, la cirugía previa, con una liberación y una reconstrucción de artrodesis del lumbar 1 a sacra 1. Un cuadro clínico de mucho dolor dorsal con irradiación intercostal,
también tenía esa claudicación, el tronco se le iba a la antepulsión, y esta era la situación en el año, creo que 2014, hace unos años atrás. Una paciente que me venía persiguiendo. Pablo, una pregunta con respecto a la finalización. Nosotros, ¿a qué? A la finalización. Al nivel superior, a la última parte instrumental superior. Claro, nosotros nunca terminamos en L1. Ustedes a veces. No, yo no termino más en L1. Esta paciente la perdí como hace 15 años y creo que cometí un error. Claro, sí, definitivamente. Sí, no. Por eso me hago cargo y dije, esta sí la había operado yo, le hice una fijación lumbar 1, sacra 1, y creo que la operé. Esa cirugía la hice como hace 15 años o más, y la verdad es que sí, yo no lo hago más tampoco, no paro en lumbar 1, nunca. Pero por eso, creo que acá, bueno, esto es uno de los casos por los que creo que casi nadie hoy para en lumbar 1. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Esto pasó muchas veces. ¿Con quién empezamos? Fue con el doctor Janeiro. Ricardo. Chan. Mira, el planteo es ver qué es lo que querés corregir para elegir la vía de acceso, claramente. Hay un desbalance, está cifotizado. Eso, te iba a preguntar si tenías verni para ver dónde se mueve. Tenemos un TPA de 35, bastante normal. Yo le doy mucha importancia, sobre todo muchas veces es muy difícil la famosa espinograma con que se vean las cabezas de fémur. Hay pocos centros en los que lo hacen realmente bien, el espinograma, que te toman bien las cabezas de fémur y te toman hasta la mitad del fémur. Acá tenemos algunos representantes de los principales centros radiológicos que lo hacen en Buenos Aires, pero en general, ¿no, doctor Bertero? En general son muy pocos los centros de diagnóstico que realmente hacen los espinogramas como nosotros queremos. Entonces a veces yo le doy bastante importancia a la lordosis lumbar, a la cifosis torácica, a la cifosis toracolumbar, al segmento de transición y a la relación de la cifosis torácica a lordosis lumbar, además de los parámetros pelvianos que por supuesto siempre también hay que tenerlos en cuenta. Pero en esta paciente en particular con una fusión lumbar ya establecida, me pareció importante considerar la cifosis toracolumbar de 27 grados que traía previamente. Ricardo. Una construcción larga posterior, diría. A pesar de que soy un fundamentalista de la vida anterior, solamente si querés buscar apoyo por ahí en la parte baja, pondría como siempre Alif 4551 para darle más sostener una construcción tan larga, pero el tema es decidir si subir o no, está bien alto, porque está bastante caído. Federico. Yo así estoy de acuerdo, iría una construcción bien larga de T4 a pelvis. Creo que está flat la columna lumbar y aparte está la cifosis toracolumbar que vos te referiste. Por eso haría una construcción tan larga, y por el flat yo creo que va a haber que hacer 3 vías, una posterior para liberar y osteotomizar, después haría una vía anterior para poner 2 o 3 ALIF, L3, L4, L4, L5 y L5S1, si puedo L3, L4 y si no pondré 2 ALIF, y después una tercera vía posterior para la artrodesis y la recuperación del balance sagital, con osteotomías múltiples de Smith-Petersen. ¿Vos harías una osteotomía del callo? ¿Romperías el callo lumbar? Sí, creo que sí. 73 años tiene. Claro, me había olvidado de la edad. El tema en que claro, pero está funcionando, por eso digo. Está funcionando. Un sacro vertical prácticamente. Sí. Entonces, intentar una corrección por el fracaso de L1 con el sacro vertical es muy probable que vaya al fracaso, porque cuando uno intente realinear balanceando hacia arriba, la pelvis va a estar compensando, esta paciente va a estar con la rodilla flexionada, porque al tener fusionado el sacro tan vertical y con 2 reemplazos de cadera, la chance de que eso mejore es muy difícil. Sí, habría que hacer que sea una osteotomía pedicular, pero me parece mucho, ¿no? De lumbar 4 a los 73 años. No, pero yo dije osteotomías del callo. Múltiples. Vos dijiste del callo. No quería que era una no una pedicular subtractiva. Pablo. Sí, es un Lucas. caso que todo el mundo lo vemos, lo vamos a ir viendo, ¿no?
casos propios, de otros colegas, es bastante común el hecho de tener un segmento fusionado, rígido, con poca lordosis, y el problema es que la gente vive más, 70 años tiene este paciente. En lo personal sí, haría todo posterior, y son los casos que hay que ir con todo, ¿no? Desde cemento intraoperatorio, tener la mano por las dudas, porque hasta arriba uno puede llegar hasta 10, 9 tranquilamente, pero después tenés otro problema, que caso anterior, ¿viste? Problemas en el tip, fracturas por osteoporosis en el extremo superior. Y bueno, ir hasta abajo, usar lo que se pueda de recursos por ahí, si se puede transforminar el L4, L5, L5, S1 como soporte, ¿no? Y a pelvis seguro. Todo por vía posterior. Ángel, ¿vos le harías algo anterior? ¿Está fusionado abajo? Sí, está fusionado. El tema mío acá es dos cosas. La número 2 parece que fuera más de lo que realmente pones ahí, porque estás agarrando el template de L1 que está un poco fracturado y está caído. Si vas al DC1, ¿eh? En L1. Ah, puede ser. Si vas al otro template, vas a ver que la lordosis es un poquito mejor. El problema es que la lordosis está más que nada sobre los niveles de arriba. Ahí se genera el problema grande. Otra cosa que el C7PL, el Lamin Line, creo que es mucho más. Creo que la radiografía no es la real técnica. El paciente está entendido. Sí, puede ser. El paciente, creo que es mucho peor de lo que tenés ahí. El paciente tiene que estar en 90 grados de brazo agarrando. Eso está descrito por el Spine Deformity Study Group, que era el que tenía Mestroni antes de los problemas que generaron. Hay un libro con eso, que cómo sacar la radiografía. Entonces creo que es mucho peor de lo que tenés ahí, que es el principal problema de este paciente. Creo que si está fusionado abajo, no tenés mucha necesidad de ir de hacer absolutamente nada abajo. El problema es que hace para enderezar esa... Otra cosa, no tengo ¿dónde es la cifosis más que nada? ¿Es torácica o es apertorácica? Arriba, en el tórax. ¿Es la parte superior del tórax la que me está dando esa cifosis? Me entero que digo, es una cifosis apertorácica, no me da la impresión que haya tanta cifosis en el medio de la torácica, pareciera que son las últimas vértebras, que es otra cosa de la que hay que evaluar. Frank Schwab tiene la diferencia en la clasificación de él se basa también en qué es lo que pasa, hasta dónde tiene que llegar. El problema acá es a dónde llegas arriba y qué es lo que hace para que eso no empeore. Tenés que ponerla más derecho, eso seguro. Abajo es difícil. Si querés hacer una osteotomía abajo con algo que está fusionado, yo no me metería mucho a volver a hacer todo abajo, es grande. Doctor, ¿qué es? Yo creo que hay que considerar primero la edad de la paciente, ¿no? ¿Qué cosa? La edad de la paciente con 2 reemplazos de cadera, que el desplazamiento le cuesta muchísimo. Indudablemente, fíjate que en el valor de la cifosis dorsal es similar a la lordosis lumbar, entonces ahí estamos equivocados. Yo creo que tenemos que mejorar la lordosis lumbar, porque como compensa en la cifosis, aumentó la cifosis toracolumbar. Yo le haría todo por atrás, indudablemente. Haría una osteotomía del callo, aunque disiento un poquito con lo que acaba de decir el doctor Macaño, porque tengo que mejorar la cifosis lumbar, si no se va a caer siempre. Que si no le va a costar mucho la marcha, porque la paciente tiene 2 reemplazos de cadera y se va a inclinar y no lo va a poder sostener al tronco. Bueno, ya nos estaba faltando un poco de tiempo. Doctor Lanari. Una preguntita rápida. Esta paciente tiene mecanismos de compensación instalados. Por lo que llama la atención es que tiene un pelvis tilt altísimo, tiene una pelvis retroversa. Es decir, hagamos lo que hagamos, por más de que yo lleve la columna dorsolumbar hacia atrás, una pelvis retroversa va a hacer que la paciente vuelva a hacer su cifosis para recuperar su eje. Es decir, el problema en esta paciente no es ni la cifosis dorsal ni la cifosis de la ternela, sino es que es un mecanismo compensatorio puro, una pelvis retroversa. Esa es la opinión. Puede ser que haya algún error de medición también, ¿no? Los espinogramas a veces nos mienten un poquito, porque la verdad que yo parece que me hubiera empecinado en llevarles la contra hoy, pero puedo asegurar que no. Vía posterior, vía anterior, vía lateral, mixta, niveles de fusión, y le hice un L-LIF T12L1 solamente, con lo cual gané y recuperé parte de la altura de ese nivel, y me prolongué solamente 2 niveles para arriba como para darle mejor sostén a
a la instrumentación. Cuando retiré todo el instrumental, verifiqué la solidez de la fusión, como se ve ahí abajo, que está totalmente fija, y la verdad es que puede que la otra radiografía no estuviera bien medida, y esto sea algo quizá más real respecto a lo que es el balance sagital de esta enferma, porque la verdad es que el balance que se ve en esta radiografía es muy distinto a lo que estaba antes. Pero le hice solamente una fusión corta en pos de sus 73 años, y por un abordaje extrapleural, un LLIF T12L1 y la fusión hasta T11 nada más. ¿La paciente está contenta? No, anduvo bárbaro, anduvo muy bien, en serio que anduvo muy bien, anduvo muy bien. Bueno, no nos queda más tiempo, había más casos, pero no tengo más tiempo, tenemos que seguir, ya estamos atrasados casi 20 minutos, así que bueno, muchas gracias a los panelistas.